a través de la generación de presupuestos, arquitecturas eficientes y cadencias periódicas de revisión para mejora continua del consumo. Para más información ingrese a www.gbm.net/gbm-medio-finops/. GBM le presenta un mundo de posibilidades con data e inteligencia artificial, transformando cómo las empresas interactúan, crecen y se adaptan al cambio. Imagínese un servicio al cliente que va más allá de las expectativas. Nuestro asistente virtual multicanal ofrece una experiencia personalizada y eficiente en cada interacción. Con ecosistemas inteligentes, las campañas de marketing cobran vida con precisión, aprendiendo y adaptándose a sus clientes para ofrecer mensajes que realmente importan. En el mundo complejo de los seguros, nuestros seguros cognitivos simplifican cada paso, desde la evaluación de riesgos hasta la resolución de reclamos, utilizando algoritmos avanzados. La fábrica de créditos cognitivos es su socio bancario definitivo, gestionando cada detalle con precisión, desde el análisis de riesgos hasta la negociación inteligente, todo en una plataforma intuitiva. Nuestro gestor de cobros personalizado mejora la experiencia del cliente en mora, utilizando mensajes específicos y canales múltiples para restaurar relaciones y resolver problemas financieros. GBM Computer Vision brinda una visión única a su empresa, desde identificar rostros hasta analizar imágenes, generando insights valiosos para la toma de decisiones. Opinix, nuestra herramienta de análisis de texto, transforma comentarios en oportunidades, revelando patrones, sentimientos y sugerencias para un crecimiento continuo. Nuestra solución de Data Quality ofrece una visión unificada de sus clientes, garantizando que los datos sean precisos, coherentes y valiosos para su negocio. Con Data Integration, su empresa puede reunir en un solo lugar los diversos sistemas de la organización, aprovechando los datos para mejorar las decisiones operativas y estratégicas del negocio. Escale su negocio con el Data Store correcto, fusionando tecnología y conocimiento para análisis profundos y decisiones informadas, todo respaldado por la confianza en los datos. Nuestra gestión documental y extracción inteligente libera el poder de sus datos, transformando el caos en oportunidades, proporcionando conocimientos que impulsan su negocio hacia el futuro. Con GBM, el futuro es ahora. Abra las puertas a la innovación, al crecimiento y a la excelencia operativa. Descubra el poder transformador de data e inteligencia artificial con GBM. Para más información visite nuestro sitio web en www.gbm.net. GBM, transformando datos en oportunidades, un cliente a la vez. En GBM tenemos el propósito de construir el futuro digital de los negocios. Creemos que la tecnología, la innovación y el talento humano son las herramientas que necesitamos para lograrlo. Trabajamos con compromiso para acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia. Contamos con un equipo de alto conocimiento y gran experiencia que trabaja con pasión persiguiendo resultados. Somos el aliado tecnológico que las empresas necesitan. Trabajamos con nuestros clientes, proveedores, socios de negocio y colaboradores para crear soluciones que respondan a sus necesidades y expectativas. Mediante ideas diversas y el trabajo en equipo, creemos firmemente que podremos innovar y construir el futuro digital juntos. Las empresas hoy en día, sin importar su tamaño, industria u objetivos de negocio, requieren soluciones digitales e innovadoras que les permita ser competitivas en esta nueva realidad tecnológica. Algunas de estas herramientas y soluciones son las siguientes. Ciberseguridad.
Es necesario desarrollar un plan de seguridad personalizado para la implementación y la gestión de un programa de seguridad cibernética eficaz que cubra todo el ciclo de vida completo de la gestión de riesgos cibernéticos, desde la asesoría hasta los servicios de seguridad administrativos y la respuesta a incidentes. Nube híbrida. Soluciones para migrar, modernizar e innovar en la nube. Inicia el viaje hacia la nube con microservicios para construir, probar, desplegar, cambiar y mantener aplicaciones. Cloud Paks o soluciones de software para mover aplicaciones a la nube. Cloud Application Modernization. Incluye modernización de sus aplicaciones. Automatización mediante inteligencia artificial, analítica, RPA, que habilita la fuerza de trabajo digital mediante la integración de trabajadores digitales. APIs o interfaz de programación de aplicaciones. Transformación digital o asesoría para la evaluación de su arquitectura empresarial actual y recomendación sobre modelos de negocios innovadores mediante consultorías como asesoría en innovación digital, validación de ideas. GBM junto a IBM tienen el conocimiento y la experiencia sobre las herramientas tecnológicas necesarias que permitan un ágil y eficiente desarrollo de productos, transformación digital e innovación empresarial. Mediante estas soluciones se permitirá tomar las mejores decisiones basadas y respaldadas en información, con el fin de superar los retos de la nueva realidad tecnológica de manera exitosa. Muy buenos días a todos. La verdad, un gusto teneros acá con nosotros el día de hoy. Como ya se dieron cuenta, empezamos a grabar esta sesión hace unos minutos, así que bueno, se trata de que podamos pues pasarles a ustedes la grabación al terminar y también que pues puedan compartirla con las personas que consideren oportuno. Así que bueno. De nuevo, buenos días, mucho gusto a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercado de GBM. Hoy vamos a estar en este webinar que hemos denominado Estrategias para lanzar un plan de gobernanza de datos em, eficaz con Microsoft Purview. Entonces, lo que queremos es como explicarles un poco y cómo pueden descubrir la forma de catalogar, proteger y gobernar los datos sin importar a dónde estén almacenados. Entonces, vamos a ver si logramos que ustedes aprendan a maximizar ese valor, minimizar el riesgo y transformar esa gestión de datos y de la información en sus entornos, sean locales, sean híbridos o sean de nube. Hoy nos acompaña también, que va a ser el speaker del día de hoy, nos acompaña Pablo Líquez. Pablo, a ver si ya tenés la cámara, Pablo, es que no sé por qué no puedo ver. Ahí está. Entonces, Pablo es nuestro arquitecto de preventas regional de ciberseguridad y ya cuenta con más de 6 años de experiencia como especialista y arquitecto regional en esto de ciberseguridad y en soluciones de nube para Centroamérica y Caribe. Además, su experiencia comercial y técnica son en el área de tecnología y lo que hace es aportar soluciones para desarrollar esta arquitectura de seguridad empresarial. Ha trabajado con distintas organizaciones en este viaje a la nube y proporciona orientación tanto estratégica y técnica en diseñar e implementar la arquitectura de seguridad, perdón, con soluciones de GBM. Así que bueno, Pablo, un gusto que estés acá con nosotros. Antes de darte la palabra, Pablo, quería decirles a todos que tienen la oportunidad de poder comentarnos, de poder contestarnos ahí
Ahí les puse una pregunta para que vayamos arrancando. Ahí ya Arnaldo, perdón, nos dice que nos saluda de Dominicana, Hensel de Dominicana, solo los dominicanos están ahí respondiendo. Y bueno, ahí entonces está el chat donde vamos a estar haciendo preguntas. Ustedes también tienen el chat disponible para ustedes hacer preguntas. Nosotros vamos a estar haciendo las preguntas ahí en el Q&A. También pueden levantar virtualmente la mano, como lo estoy haciendo yo en este momento, para poderles habilitar el micrófono y que ustedes si quieren decir algo, comentar algo, lo pueden hacer. Y como ya vieron, y gracias por esos emoticones, pueden reaccionar también con emoticones, como lo estoy haciendo yo en este momento y como lo están haciendo varios de ustedes, lo cual nos encanta verlo. Así que, bueno, ya se despertaron los panameños, los chapines también. A ver, no he visto ticos por ahí. Somos como más que estamos más dormidos hoy. Así que ahí está el primer tico. Y bueno, a ver si hay alguien de Nicaragua, ¿quién me queda? De Honduras, no he visto. En fin, ahí nos saludan y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así que bueno, Pablo, ahora sí te dejo el micrófono y como digo yo, la tarima virtual a voz. Gracias, Gabriela. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles por acompañarnos en este webinar que vamos a estar conversando muchos temas a nivel de las estrategias y planes de gobernanza a nivel de información, como lo vemos al título del webinar. Reitero lo que decía Gabriela, siéntanse con toda la confianza de poder hacer este webinar interactivo donde podamos compartir estos conocimientos en base a todo lo que ha ido cambiando en temas de inteligencia artificial, cómo estamos hoy dentro de nuestra estrategia de gobernanza de la información y principalmente quiero iniciar sobre estas nuevas tendencias de inteligencia artificial que hemos visto y creo yo que todos los medios de comunicación que hemos encontrado hablan mucho del el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es una tecnología que se está quedando dentro de las nuevas prácticas en nuestras tareas reiterativas. Dentro del equipo de seguridad también estamos adoptando estas nuevas tendencias tecnológicas. Sin embargo, eso también nos está generando una brecha de seguridad dentro de la exfiltración de los datos, porque tenemos que empezar a conocer cómo nuestros usuarios están interactuando con estas herramientas y cómo podemos evitar que expongan o que incluso eviten fuga de información dentro de estas nuevas herramientas tecnológicas de herramientas de inteligencia artificial generativa. Y algo que me gusta mucho iniciar cuando hablamos sobre este tema de herramientas de seguridad, donde estamos adoptando la IA generativa, esto ya nos vino a cambiar mucho las reglas del juego. Sí, sabemos que ahora todos estamos utilizando las herramientas de inteligencia artificial para poder ser más eficientes, para poder reducir tiempos de respuesta. Y sin embargo, también nosotros en el área de seguridad estamos utilizando también estas herramientas de inteligencia artificial para poder detectar y poder responder estas brechas de datos que obviamente nos evitan la fatiga hacia las alertas de ciberseguridad. También los equipos, el área también de las personas que están operando diferentes tareas rutinarias, están utilizando, por ejemplo, ChatGPT para poder reducir estos tiempos. Sin embargo, no solo nosotros estamos utilizando estas herramientas, sino también los cibercriminales están utilizando estas herramientas para poder cambiar las técnicas y tácticas para poder hacer un ataque y que pueda materializarse y sobre todo poder exfiltrar esta información que es nuestro activo más importante hoy en nuestras organizaciones. Esto quiere decir de que tenemos que contraatacar, tenemos que empezar a buscar la forma de poder generar esa resiliencia, de alguna forma entender que en algún momento en nuestra vida laboral vamos a ser atacados y tenemos que ser resilientes en el momento de cómo podemos operar o tener esa estrategia clara de cómo podemos proteger la información en este momento. Curiosamente, muchos de nuestros clientes, cuando estamos hablando, charlando en temas de Copilot con Microsoft, creo que todos han escuchado estas nuevas herramientas que Microsoft ha ido impulsando bastantemente. Incluso ustedes pueden ver los que utilizan sistemas operativos Windows que tienen la versión embedded dentro de su escritorio y pueden hacer el uso de este tipo de herramientas de Copilot para hacer preguntas con lenguaje natural. Pero esto también
si nos damos cuenta, podemos hacer preguntas cauciosas que puedan generar alguna fuga de información. Y muchos de nuestros clientes cuando me dicen si realmente Copilot es seguro, y realmente la herramienta quizás no es, la pregunta no es si la herramienta es segura, sino cuál es nuestra estrategia, cómo estamos gobernando la información. Porque de alguna forma podemos hacerle la pregunta a Copilot y decir, cuánto devenga Pablo Líquez o cuál es el salario de Pablo dentro de la herramienta de Copilot y la herramienta va a buscar la información si no está clasificada de una forma segura, definitivamente la herramienta va a lograr encontrar estos documentos. ¿Esto qué quiere decirnos? Y nos da una alerta en cómo estamos tratando a la información interna sensitiva dentro de las organizaciones. Y ahí es donde realmente este tipo de ejemplos nos pone a pensar cómo estamos siendo resilientes con ese tipo de adopciones de inteligencia artificial dentro de nuestras herramientas operativas. Esto no son fake news, esto es real. El tema de ChatGPT vino a cambiar mucho también las noticias o incluso cómo operamos día con día a través de la adopción de las herramientas generativas de inteligencia artificial. Todo el mundo está utilizando estas herramientas para ser más eficientes en sus tareas repetitivas, pero sin embargo también, repito, los usuarios malintencionados están utilizando estas herramientas para poder ser más efectivos en las técnicas y tácticas sobre cómo atacar y materializar hacia una organización. Obviamente esto genera un pánico, pero aquí es donde nosotros tenemos que sentarnos a iniciar y pensar cuál es esa estrategia y ese plan de gobernanza que tenemos que buscar para ser más resilientes. Ahora, busquemos... Perdón. Es que nos pregunta que vos mencionaste que el licenciamiento de Office 365 dice que protege los datos en la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué cosas protege? La pregunta es más a nivel de Security Copilot o Copilot en la versión de 365, porque No, según lo que entiendo es que mencionaste algo como que el Office tiene ya en vez de el tema de seguridad IA, entonces, y mencionaste que protege ya datos. Eso es lo que estoy entendiendo. Ah, Copilot, perdón, dice José Manuel. sí, hay diferentes y creo que Microsoft tiene ese rebranding de todo se llama Copilot y hay diferentes Copilot para diferentes productos. El ejemplo que les mencionaba es el de Copilot de Office 365, directamente el colaborativo, no el de Ok. seguridad. Exacto. Sí, súper. Listo. Ok, ahora estos ejemplos que les he estado mencionando de cómo la IA nos está comprometiendo y nos está haciendo una aceleración de incidentes de seguridad, que eso nos está generando principales preocupaciones sobre cómo nos están afectando estas nuevas herramientas generativas. Esto no es nuevo, el tema de las fatigas de incidentes de seguridad de los datos se está volviendo muy extendido por estas nuevas adopciones de inteligencia artificial. Estadísticas mencionan el 83% de las organizaciones van a experimentar de alguna forma una exfiltración o una violación de los datos en su vida, eso, en su vida laboral, operativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser resilientes, tenemos que pensar que en algún momento vamos a ser atacados y tenemos que buscar la forma de cómo ir protegiéndonos en base a estas nuevas formas que están atacándonos las personas malintencionadas. Ahora, pensemos que esto es una caja fuerte donde estamos almacenando nuestras joyas de la corona, que es la información o los datos críticos, y estamos pensando que la caja, cómo poder protegerlo en base a herramientas que nos puedan proteger hacia la información que estamos almacenando dentro de la caja fuerte. Pero también es interesante cómo también las personas internas malintencionadas están generando también exfiltración de la información. Eso que también nos está generando un promedio bastante interesante de personas que nos puedan comprometer hacia la fuga de la información. Alrededor del 20% de estas personas malintencionadas nos van generando esas violaciones de datos y, sobre todo, esa fuga de la información me está generando un costo bastante alto, alrededor de 15.4 millones es el costo promedio de las actividades que vamos a generar para poder
buscar la forma de poder remediar ese tipo de fuga de la información en un periodo de 12 meses. Entonces, si seguimos en el ejemplo, utilizando la caja de la joya de la corona o la información donde estamos almacenando los datos, tenemos que pensar fuera de la caja cómo nos protegemos internamente también, cómo tenemos visibilidad de cómo los usuarios están operando o están gestionando los datos. Y también hay un dato interesante, no solo personas malintencionadas, sino también errores humanos. Realmente dentro de este proceso de gobernanza de la información existen procesos, personas, tecnologías y de alguna forma las personas humanamente también cometemos errores y también eso eleva un porcentaje al 90% de que los empleados admiten de alguna forma esas acciones inseguras donde comprometen la información al momento de generar esta fuga o esta exfiltración de los datos. Esto quiere decir que tenemos que ir fomentando la cultura cibernética de lo importante que es o lo crítico la información de las organizaciones, cómo estamos operando esta información, cómo la tratamos y sobre todo cómo estamos protegiendo nuestro activo más importante que es la información. Ahora, si hablamos de las principales preocupaciones que nos está generando la organización a través de estas herramientas de inteligencia artificial, busquemos también cuáles son esos desafíos, cuáles son esas tareas que tenemos que pensar nosotros como equipo de ciberseguridad, entender cómo vamos a iniciar este plan estratégico de la organización a cómo proteger los activos o los datos dentro de esta estrategia de ciberseguridad. Es curioso cuando nosotros nos acercamos a los clientes nos buscan y nos dicen, queremos implementar una solución de DLP, queremos proteger nuestros datos, estamos preocupados porque no podemos cumplir ciertas regulaciones para poder proteger estos activos que son los datos. Interesante es cuando nosotros empezamos a dialogar y hacerles consultas, porque una de las preocupaciones es cuando implementamos las herramientas de protección de la información, las empresas no tienen claro qué es lo que quieren proteger o para qué, para ellos qué es un dato sensible o sensitivo, si es de uso interno, si es de uso externo, si es de uso crítico. Y todo ese tipo de contexto es importante que nosotros tengamos visibilidad de qué es lo que nosotros queremos proteger o qué es lo que queremos clasificar. Y aquí es donde empezamos a entender cuál es nuestro ecosistema de la información, si los datos sensibles están almacenados en nuestro sitio on-premise, si tenemos arquitecturas multinube, si estamos utilizando aplicaciones SaaS, o si incluso los datos estructurados o no estructurados los tenemos almacenando en diferentes o múltiples lugares. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer esa sinergia consultiva con el equipo de GBM en nuestra práctica de ciberseguridad, entendiendo y mapeando estos activos, buscando la forma de que ustedes sepan cuáles son esos datos sensitivos para que la tecnología pueda hacer su trabajo y pueda empezar a clasificar de forma automatizada estos activos importantes. Ahora, probablemente los que nos acompañan seguramente me digan, Pablo, ya nosotros tenemos claro qué es el dato sensitivo, en dónde están almacenados, pero aún tenemos preocupaciones de cómo estamos tratando nuestros activos. Porque seguramente dentro de esta caja fuerte hay muchas preguntas que tenemos que pensar. ¿Cómo estamos tratando los datos? ¿Quién está accediendo? Porque hay personas que tienen las llaves de la caja fuerte para poder acceder a la información y estas personas también tienen ciertas acciones malintencionadas que pueden generar esta fuga de la información. Tenemos que tener visibilidad de cómo tratan la información, saber si la configuración sobre estos activos, sobre estos datos, están correctamente protegidos para evitar, obviamente, ese tipo de anomalías con estos tipos de usuarios malintencionados. Y parte también de entender el ecosistema sobre el descubrimiento, la clasificación y la configuración de los datos es detectar también el comportamiento o cómo los usuarios están interactuando, porque probablemente dentro del flujo del proceso de la interacción de la información de los usuarios con el dato, existen ciertas actividades sospechosas que obviamente nos hacen entender cuáles son esas acciones malintencionadas de los usuarios, si esta persona está renunciando, si está generando exfiltración en diferentes
pendrives o incluso en aplicaciones como OneDrive, como Dropbox, y esto nos empieza a generar alertas de cómo podemos de forma temprana evitar esa exfiltración de la información. Entonces, pensando mucho, tenemos que iniciar a pensar en tanto afuera de la caja, dentro de la caja, la forma que tratamos los datos, cuáles son las tecnologías y los procesos dentro del mismo ecosistema para poder entender en dónde estamos posicionados y sobre todo que estos desafíos de la protección de la información las podamos mitigar de forma temprana. Ahora, veamos un ejemplo donde podamos entender lo que les he estado mencionando de las principales causas, los desafíos, en dónde están posicionados y probablemente esto se escucha muy real, pero definitivamente estas actividades malintencionadas pasan y suceden curiosamente en empresas multinacionales, como en este ejemplo ficticio dentro del nombre, pero es una historia real, el nombre es ficticio, pero en este caso esta persona llamada Jane trabajó en 2 empresas Fortune 500 en el cual ella comprometió la información confidencial de estas empresas Fortune 500 y cómo empezó a realizar ese tipo de actividades Jane para poder robar esa información en estas diferentes empresas. Jane lo que hizo dentro del el año 2012-2018 es que dentro de sus actividades, dentro de su rol dentro de la organización A, ella tenía acceso privilegiado a cierta información. Esta cierta información, ella intentó exfiltrarla a través de un pendrive, a través de un pendrive USB, intentando almacenar esta información y obviamente dentro de esta empresa A tenía tecnología como DLP para poder bloquear los puertos USB y evitar esa exfiltración de la información. Sin embargo, Jane conocía o sabía cómo evitar estas políticas de DLP y utilizó soluciones SaaS como Drive o Dropbox y empezó a almacenar la información en plataformas SaaS para hacer fuga de la información en la empresa A. Y posterior a esa acción fue despedida dentro de la organización A y luego trabajó en la empresa B y hizo la misma actividad donde exfiltró la información y copió cierta información para poder crear su propia empresa y poder utilizar esta misma información relevante, ¿no? Obviamente fue despedida en ambas empresas y esto también dentro de la investigación que se realizó dentro de Jane, se detectó que Jane fue condenada porque realizó fraude electrónico, espionaje económico y robo de secretos comerciales porque al final ella vendió la información hacia otra empresa, competencia de las empresas A y empresa B, y esto obviamente generó ese tipo de actividades de espionaje electrónico. ¿Cuáles son estos puntos relevantes sobre estas acciones de Jane? De alguna forma, tenían las empresas herramientas de tecnología para poder proteger la información. Sin embargo, no lograron de alguna forma temprana evitar esa exfiltración de la información con plataformas SaaS porque no tenían controles o alertas que pudieran automatizar ese tipo de bloqueos con las actividades malintencionadas de Jane. Obviamente esto se basa en inteligencia artificial y otras herramientas que vamos a ir conociendo más a detalle, pero sin embargo aquí es donde podemos encontrar un ejemplo claro. Y esto lo podemos vivir día a día con las empresas que nosotros hoy en día operamos. Muchos usuarios exfiltran información en este tipo de pendrives, pero no tenemos controles o tipo de alertas para poder predecir cuáles son esas acciones sobre este tipo de usuarios. Y aquí es donde vamos a ir entendiendo cuál es la importancia de saber ese tipo de acciones malintencionadas sobre ese tipo de usuarios. Estos incidentes, de alguna forma, nos traen a colación ejemplos claros y yo creo que estos ejemplos son muy importantes traerlos sobre la mesa porque son ejemplos que existen de hace muchos años. Incluso el primer enfoque de exfiltración de la información es a través de phishing y yo creo que esto es el ataque
más utilizado de los ciberdelincuentes, que alrededor del 94% de ataques de ciberseguridad se enfocan en phishing. Sin embargo, seguimos teniendo exfiltración de la información en base a este tipo de ataques. Sabemos que tenemos herramientas de email security que nos evitan proteger a los usuarios sobre estas malas prácticas de phishing hacia los usuarios, pero también aquí es donde tenemos que empezar a proteger lo que está fuera de la caja, obviamente con este tipo de controles. El ejemplo de Jane, donde usuarios internos están exfiltrando información a través de pendrive, a través de incluso existen plataformas como WhatsApp, como Telegram, redes sociales, existen diferentes métodos también de compartir información desde múltiples dispositivos, y aquí es donde también internamente tenemos que entender cómo vamos a proteger a estos tipos de usuarios malintencionados. Y aquí tenemos dos ejemplos claros que son los más utilizados. Pero lo más interesante acá es entender en dónde estamos dejando las inteligencias artificiales generativas. Hoy es fácil conectarse a ChatGPT, compartir un documento interno de la organización para que GPT me pueda resumir un TDR, me pueda resumir algún contrato confidencial, y toda esta información básicamente queda dentro de las herramientas de OpenAI. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos teniendo otro caso peculiar de cómo están exfiltrando la información los usuarios en base a estas nuevas tendencias de IAs generativas. Obviamente aquí no solo las IAs generativas son el caso de uso de exfiltración de la información con herramientas externas SaaS, sino también las malas prácticas de federación de los usuarios cuando están integrando sus plataformas externas personales hacia los usuarios corporativos o los UPNs dentro de sus usuarios corporativos para utilizarlos para herramientas personales como Amazon, como Alexa, cosas o herramientas que de alguna forma también comprometen la identidad de los usuarios, comprometen los datos críticos de la organización, y también son otros casos que tenemos que entender cómo vamos a operar a poder proteger esos eventos donde federamos aplicaciones que no son corporativas y que no son aplicaciones que realmente la organización deba gestionar. Ahora, reflexionemos y preguntémonos cuáles son las acciones que debemos de seguir, cuál es ese plan de estrategia de resiliencia de cómo gobernamos la información. Y aquí es donde háganse la pregunta si sus organizaciones primero conocen los tipos de información, si tenemos claro esa clasificación sobre los tipos de información críticos, de uso interno, externo, si tienen que ir encriptados, dónde están almacenados, si están almacenados en sitios on-premise, si tienen ciertas regulaciones que cumplir, entender cómo están gobernando esa información y en dónde se están almacenando. Y sobre todo, entender cuáles son esos datos confidenciales y cómo tratar esos datos muy sensitivos dentro de la organización para poder generar esos procesos donde involucramos tecnología para poder proteger esa información. Y la idea no solo es crear controles, crear procesos, comprar tecnología, sino también tener visibilidad, que es el ejemplo de Jane. Había tecnología DLP, protegía los puertos USB, pero no tenía una plataforma unificada donde pudiera tener visibilidad sobre las acciones que estaba haciendo Jane dentro de estas empresas de Fortune 500 y pudieran evitar que esa exfiltración o esa fuga de la información se pudiera materializar y los costos operativos para poder recuperar ese tipo de eventos de exfiltración de la información, ¿no? Ahora, veamos estos 3 puntos importantes sobre cómo deberíamos de operar o cómo al menos deberíamos de empezar a iniciar este plan o este roadmap de gobernanza de la información. Es entendiendo primero, y lo que he ido reiterando, descubriendo qué tipo de información vamos a proteger para generar ese catálogo o ese tipo de clasificación de la información para entender primero qué es lo que vamos a proteger o cuáles son los controles que vamos a establecer donde las ciertas áreas o departamentos donde están ciertos usuarios críticos, cuáles son los controles que estoy estableciendo fuera de la información, sino desde la identidad,
desde la protección del dispositivo, desde la protección de las aplicaciones y sobre todo la protección de los datos donde estamos gestionando la información. Teniendo claro ese principal punto de descubrimiento, vamos a irnos a entender cuáles son esas actividades o cuál es la forma que el usuario opera contextualmente dentro de los datos. Y aquí es donde tenemos que identificar cuál es el riesgo o incluso cuál es la forma de que Pablo está utilizando la información internamente de la organización, cómo podemos buscar la forma de reducir el riesgo que Pablo pueda exponer la información o que pueda fugar los datos críticos de la organización. Y aquí es donde empezamos a ver parámetros dentro del usuario en base a los riesgos que nosotros vamos a establecer dentro de las políticas de gobernanza. Y sobre todo, el ejemplo que les mencionaba, evitar que las personas de la organización estén federando aplicaciones externas o utilizando servicios y dispositivos externos que no están dentro del cumplimiento o dentro del compliance de las políticas internas de las organizaciones. Aquí, en el tercer caso, vamos a evitar que podamos unificar o federar aplicaciones externas. Esto va a evitar el uso de aplicaciones que obviamente no están dentro del cumplimiento regulatorio de ustedes, y vamos a evitar o vamos a cerrar esa brecha de los usuarios que están utilizando aplicaciones que no son dentro de la gobernanza de ustedes. Obviamente, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, aquí es donde si subimos información hacia herramientas como GPT, obviamente tenemos que empezar a irnos al caso principal, a cómo etiquetar, a cómo clasificar esta información. La clasificación manual de alguna forma no es tan funcional cuando esta persona, si es una persona malintencionada y no clasifica de forma sensitiva la información que está exponiendo hacia estas herramientas de inteligencia artificial, de alguna forma no vamos a poder cubrir todo el control de la gobernanza de la información. Y esto es porque al final queremos buscar la automatización, queremos buscar la forma de poder predecir cuál es el nivel de riesgo de los usuarios y cómo las mismas tecnologías clasifican la información de forma automatizada en base a los parámetros que nosotros establecimos dentro de las políticas de gobernanza. ¿Cuál es el tipo de dato? ¿Cuál es la metadata? ¿Cuál es el tipo de archivo que para mí considero crítico? Y eso tiene que llevar una etiqueta de confidencialidad dentro del documento para evitar que se pueda propagar en diferentes aplicaciones, ya sean SaaS o incluso aplicaciones internas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas plataformas? Y realmente aquí es donde mucho de nuestras experiencias que hemos obtenido en base a el onboarding de las herramientas de gobernanza es con Microsoft Purview, que es una de las herramientas donde Microsoft gobierna mucho la información, donde tenemos visibilidad en una plataforma unificada. Y aquí tal vez muchos se preguntan, ¿esto es un nuevo producto de Microsoft? ¿Esto es algo nuevo que Microsoft ha ido lanzando? Y esto lleva mucho tiempo en el mercado. Probablemente ha cambiado los nombres. Lo conocieron como Azure Information Protection, luego Microsoft Information Protection, y luego Microsoft empezó a ir madurando su plataforma de gobernanza de la información y empezó a crear esta nueva plataforma unificada llamada Microsoft Purview, en donde tenemos por un lado la solución de DLP, donde vamos a clasificar, donde vamos a automatizar la información que nosotros estipulamos dentro de esa identificación de los datos que queremos clasificar. Posterior, las políticas detectan, los sensores escanean la información y lo clasifican de forma automatizada. Luego, tenemos tecnología donde podemos gestionar el nivel de riesgo que me va a generar los usuarios, predecir o saber cuáles son las acciones que está haciendo Pablo, cuáles son los procesos del dato que está generando Pablo y que pueda generarme un riesgo dependiendo los tipos de riesgos altos, medianos y bajos. Y posterior a eso, tener una sola plataforma donde pueda automatizar las políticas que yo ya tengo predefinidas y sobre todo que podamos ir cambiando o ir mutando estas políticas para que podamos evitar esa exfiltración de la información con soluciones como Microsoft
Purview. Ahora, tal vez ustedes ya tienen el contexto de Microsoft Purview, han utilizado Information Protection, sabemos que existen una infinidad de planes donde ustedes pueden tener Information Protection Plan 1, Information Protection Plan 2, pero hay una infinidad de licenciamiento que tenemos que entender. Primero, el alcance que queremos obtener en base a la tecnología de Microsoft para poder llegar a cumplir ese nivel de detección y ese nivel de automatización para poder clasificar la información. Pero esto lo podemos dialogar en una sesión one-to-one y explicarles el tema de licenciamiento. Pero principalmente en toda la plataforma de Microsoft Information Protection o Microsoft Purview, tenemos ya features donde podemos buscar la forma de evitar ese nivel de riesgo de los usuarios. Con Machine Learning, inteligencia artificial, Microsoft Purview está buscando la forma de gestionar los riesgos en base a los parámetros, en base a los procesos y en base a las etiquetas o el tipo de dato que se está clasificando y empezar a generar ese nivel de riesgo que me puede generar un usuario. Eso quiere decir que al final, si Jane está generando esa exfiltración o intentó imprimir estos documentos, tomar una captura, almacenarlo en una plataforma SaaS, estas acciones que está haciendo Jane me genera un nivel de riesgo y este nivel de riesgo yo ya lo estipulé, yo ya generé cuáles son esos parámetros que para mí me genera un riesgo dentro de la organización. Y esto lo hace Microsoft Information Protection con toda su solución de gestión de riesgo dentro de las soluciones de protección adaptiva dentro de Microsoft Purview. Y posterior a eso, dentro de los riesgos, podemos ir aplicando políticas de DLP donde yo puedo bloquear, donde yo puedo anular o incluso puedo generar ciertas recomendaciones de remediación para que evitemos esta fuga o esta exfiltración de la información. Ahora, volvamos nuevamente al ejemplo de Jane, donde realmente sabemos que Jane tuvo estas acciones malintencionadas para poder ofrecer esta información y venderla para hacer esta fuga de la información. Ya vimos los casos donde realmente Jane utilizó diferentes formas para poder almacenar datos sensitivos con roles privilegiados para poder almacenar estos documentos. Y aquí es donde realmente se vuelve interesante los casos de uso con Microsoft Purview, donde empezamos con Information Protection a entender primero cuáles son los roles privilegiados de este usuario. Aquí seguramente se les viene a la cabeza a las personas que han visto el ecosistema de Microsoft, soluciones como Microsoft Entra ID, soluciones donde podamos entender también la identidad de los usuarios. Aquí vienen muchos ecosistemas de productos de Microsoft que se van a generar esa sinergia y entender cuáles son los usuarios que para nosotros son usuarios VIP, usuarios de alto riesgo, y empezamos a analizar los comportamientos también con Microsoft Information Protection o Microsoft Purview y entender de forma predictiva estas acciones malintencionadas de Jane. Obviamente, con la gestión de riesgo de Microsoft Purview, podemos entender ese proceso o ese flujo operativo que está generando desde que intentó almacenar en un pendrive y generó una alerta dentro de Microsoft Purview, y obviamente eso ya me empieza a dar ciertos índices de riesgo en el cual Jane, si ha sido despedida de la empresa, está intentando almacenar la información, ya me está generando un riesgo elevado en el cual tengo que tomar acciones. Y sobre todo en las capacidades de protección adaptiva de Microsoft Purview, vamos a poder aplicar esos bloqueos a través de políticas de DLP para poder prevenir de forma automatizada ese tipo de acciones que está generando Jane. Si de primera instancia solo intentó almacenar en un pendrive, eso genera un nivel de riesgo alto. Ese nivel de riesgo me dispara una política de DLP en el cual va a bloquear toda acción en base al dato que está intentando almacenar Jane en diferentes aplicaciones. Aquí entra mucho el tema de Intune, donde aplicamos también Information Protection dentro de los dispositivos que estamos gestionando a nivel de MDM, a nivel de MAM, y entender estas aplicaciones internas. Si, por ejemplo, este documento
está clasificado como uso interno, crítico, y este tipo de almacenamiento o ese tipo de documentos solo se puede almacenar en OneDrive for Business de la organización, y Pablo o Jane está intentando almacenarlo en WhatsApp o en Telegram, ese tipo de acciones están bloqueadas y eso de alguna forma va a evitar que siga exfiltrando la información. Entonces, de alguna forma, vamos generando ese ecosistema y esa sinergia de las tecnologías de Microsoft para evitar esta fuga de la información en los diferentes casos de uso que estamos generando dentro de cómo podemos evitar la fuga de la información, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos buscar o cómo Microsoft Review busca la forma de poder proteger la información o los datos que son los sensitivos dentro de la organización? Buscamos, y yo creo que esta palabra de plataformas unificadas también es una palabra que contextualmente se ha ido vendiendo mucho dentro de los diferentes fabricantes, dentro del XDR, dentro de un CIEM, pero también este concepto de plataformas unificadas aplica muy bien dentro de la gobernanza de la información. Porque si empezamos a tener controles, protección de la información con DLP, si queremos gestionar el nivel de riesgo de los usuarios, queremos gestionar los dispositivos o las aplicaciones que están utilizando los usuarios, eso me tiene que dar una visibilidad, porque de alguna forma si tenemos diferentes dashboards donde vamos a tener incidentes de DLP, incidentes a nivel de riesgo del usuario, cuáles son las acciones de Pablo que está generando un nivel de riesgo operativo. Y cada dashboard me está generando una fatiga dentro de las alertas de los incidentes de seguridad. No voy a poder correlacionar todas las acciones para poder tomar de alguna forma o evitar esa fuga de la información. Por eso mismo, la palabra plataformas unificadas o tener esa visibilidad completa es importante. Y aquí es donde Microsoft Review me permite tener una visibilidad completa en donde nosotros conectamos y donde vamos a clasificar la información en base a lo que nosotros establecimos dentro del proceso de qué es el dato sensitivo o cómo lo vamos a clasificar. Teniendo esa visibilidad completa, donde tomamos acciones, vamos a poder generar esa integración sin problemas de algún punto donde tenemos múltiples plataformas que operamos, multinube, on-premise o aplicaciones SaaS, y vamos a empezar a protegerlas en base a estas plataformas unificadas como Microsoft Review. Y sobre todo, sobre la pregunta que me hacían al inicio de los diferentes copilots que hablábamos, Microsoft Copilot para colaboración, Microsoft Security Copilot es otra de las herramientas de inteligencia artificial, pero en este caso a nivel de seguridad, en el enfoque generativo, también se integra a esta plataforma unificada de Microsoft Review para poder generar postura, para poder generar esas recomendaciones o saber y predecir cuáles son las acciones de Jane o de Pablo que está generando un nivel de riesgo alto y que pueda comprometer la información de los usuarios. Entonces, entendiendo bien el ecosistema o el contexto de lo que pueda generar estas plataformas con Microsoft Review, vamos a poder empezar a generar este ecosistema completo y cómo vamos a poder unificar no solo la plataforma, sino también nuestra información. Muchos de los clientes, cuando hablamos de Microsoft Information Protection o Microsoft Review, piensan mucho que solo funciona en tecnologías Microsoft, pero realmente Microsoft Review se expande hacia múltiples plataformas como AWS, como Google, obviamente Azure, plataformas SaaS, que también son las internas de Office 365, pero también plataformas de múltiples vendors que también me permiten tener este ecosistema aplicado con estas prácticas de Information Protection o de Microsoft Review. Y esto me da visibilidad completa de lo que tenemos, de todas las diferentes herramientas que nosotros estamos operando dentro de nuestro día a día a nivel operativo. Ahora, importante de lo que hemos ido conversando, de hecho, el primer ejemplo que les mencionaba sobre utilizar Microsoft Copilot en la herramienta colaborativa o la versión colaborativa en Office 365, Microsoft Copilot también se integra a Teams. Es decir,
Si ustedes ya están utilizando Copilot, pueden ver las funcionalidades que en esta misma grabación que estamos haciendo en este momento de Microsoft Review o en este webinar, si ustedes no lo vieron y quieren preguntarle a la versión de Copilot colaborativo, resume el webinar de Pablo en el plan de gobernanza de Microsoft Review y dame los puntos importantes, él puede resumir esos puntos importantes de la grabación o incluso darnos los puntos resumidos de las reuniones que nosotros tengamos con nuestros clientes o con nuestros personal interno. Eso también, cuando hablamos en reuniones internas o con clientes externos, hay información crítica de lo cual se ha estado dialogando. Y esa información que nosotros estamos dialogando en esa misma sesión y esa minuta que genera Microsoft Copilot en la versión colaborativa, también eso puede exponer que ese documento lo puedan exportar y poderlo compartir en diferentes plataformas. Si ya nosotros tenemos establecido incluso controles donde hasta las herramientas de Teams con las herramientas de Microsoft Copilot colaborativo podamos crear ese tipo de etiquetas confidenciales para que al final ese tipo de documentos se mantengan en uso exclusivamente interno, ¿sí? Entonces, eso también es importante para los que están utilizando o empiezan a que quieren implementar Copilot colaborativo. No es que sea malo, sino que hay controles que debemos de establecer porque de alguna forma también eso puede comprometer la información y va a existir ese tipo de eventos de fuga de la información en este tipo de procesos de adopción de herramientas generativas. Incluso otro ejemplo que también hemos visto dentro de los clientes, hay nuevas herramientas que nos resumen las minutas de las reuniones por Teams, que son IAs que se conectan como un usuario al Teams y empieza a generar la minuta. Ese tipo de aplicaciones definitivamente generan un riesgo tanto para la persona que está utilizando la aplicación como para las personas externas dentro de la reunión. Si existe información sensitiva que se está dialogando, esa minuta que está generando este agente virtual de inteligencia artificial, esa información ya definitivamente lo está escuchando y está almacenándolo dentro de un documento. Entonces, cada vez más debemos de pensar cómo adoptamos estas herramientas de inteligencia artificial en el cual no nos comprometa nuestro activo más importante, que es la información, ¿no? Y aquí podemos ver más cuál es ese enfoque o cuál es ese ecosistema que perfectamente podemos entender con la palabra plataforma unificada, porque podemos entender desde cómo proteger la información a través de las diferentes capacidades y features de Microsoft Review, desde cómo gestionar y gobernar la información, también cómo accionamos en base a las diferentes políticas que nosotros establecimos dentro de la herramienta y entender en el siguiente punto el nivel de riesgo o cómo se comportan los usuarios o incluso conocer cuál es la postura de la información que nosotros hoy en día, hoy estamos viviendo entre estas plataformas que nosotros tenemos adoptadas. Entonces, esta plataforma unificada con Microsoft Review me da estas capacidades en estos pilares y empezamos a buscar o a hacer este tipo de assessments para entender en dónde estamos posicionados, sacar una fotografía completa de cómo estamos en nuestra postura de la información y empezar a tomar acciones relevantes en base a ese tipo de actividades, ¿sí? Por último, algo interesante de cómo nosotros con Microsoft Copilot, que es otra de las versiones que tiene Microsoft a nivel de seguridad, que es Microsoft Security Copilot, esta plataforma unificada de Microsoft Review tiene la versión en la cual pueden agregar dentro de sus herramientas de Microsoft Review la solución de inteligencia artificial generativa de Microsoft Security Copilot, que no es el mismo, que es Microsoft Copilot para colaboración, y esta versión es Microsoft Security Copilot para seguridad. Este es más enfocado a poder responder a la velocidad de la máquina. ¿Eso qué quiere decir? Que ya con la solución de Copilot en versión de seguridad, yo pueda buscar recomendaciones en base a lo que él analiza, de lo que él va detectando.
Cuando nosotros abrimos la solución de Microsoft Purview, vamos a poder entender incluso si el riesgo que me generó Jane con esa exfiltración en un pendrive, con el intento de exfiltrar la información en una plataforma SaaS, él ya de por sí ya me está dando recomendaciones o alertas en donde yo me puedo enfocar para evitar la fatiga de los usuarios o la cantidad de alertas que me está generando las herramientas y buscar y centralizarme en los usuarios críticos que me están generando un riesgo que pueda exponer la información de la organización. Entonces, buscar la forma de ir automatizando tareas repetitivas donde obviamente estas alertas que me fatigan y enfocarme más en las alertas donde pueda comprometerme en información como lo que vimos en el ejemplo de Jane, ¿sí? Ahora, antes, creo que nos quedan 10 minutos. No sé si tienen alguna Sí. consulta hasta acá. Bueno, hay una, pero creo que mejor seguimos con la demo porque de hecho estaban viendo la demo. Pero por ejemplo hay una, Pablo, que dice precisamente esa pregunta iba a realizar, que si hay alguna manera o label en que se pueda indicar que la información es crítica y sensible y que podamos bloquearla en caso de que accedan y quieran copiarla, ¿verdad? Estuviste hablando bastante de información sensible. Sí, de hecho, depende mucho el licenciamiento cuando hablamos de Information Protection, pero si hablamos de la capa full de Microsoft E5 Compliance o Microsoft Preview en toda su capacidad automática, sí vas a poder gestionar las políticas desde la metadata, es decir, que tú buscas la forma de, ya no un documento per se, porque tú puedes clasificar la información de forma manual, pero puedes buscar la metadata o la estructura de la información para que se pueda automatizar y pueda clasificar esa información de forma automática. Entonces, si ese documento cumple con los parámetros que tú estableciste en la política de Microsoft Preview, él automáticamente lo clasifica como uso interno o sensitivo y eso ya tiene ciertos controles que tú estableciste en la política de cómo tratar ese documento. Uso interno, solo para aplicaciones de Office 365, tienes que tener usuarios con features de Entra ID, Multifactor Authentication, Password Protection. Puedes empezar a crear, incluso hasta agregar Defender for Endpoint para que el nivel de cumplimiento del dispositivo del usuario tenga que cumplir ciertas normativas para poder abrir el documento. Entonces, puedes granular la política para poder asegurar quién va a abrir ese documento o qué grupo de usuarios van a abrir ese documento. Pero sí, sí lo puedes granular y depende mucho también del tipo de licenciamiento que tengas. Gracias. Entonces, si quieres, sigamos con la demo y después hay otra duda ahí que tenían. Perfecto. Ok. Listo. Ahí, Entonces, Edgar está levantando la mano, pero Edgar, si quieres, vamos ok. con la demo y te damos la palabra ahora. Gracias, Edgar. No sé si puedo Perfecto. preguntar. Sí, dale, Edgar, no te preocupes. Si Perdón, quieres, perdón. no te quito el impulso. En este caso, ¿cuál es el licenciamiento que corresponde a todo este paquete? Porque entiendo y creo que hemos visto alguna información en relación a los diferentes paquetes que se incluyen, ya sea Office 365 de 3 con compliance de seguridad y todo, y más el add-on de E3, algo así. Pero está el Office 365 con E5. Entonces, ahí, ¿cuál sería como que lo más recomendable? Porque hay un montón de licenciamientos o add-on que se van adheriendo, porque entiendo que para que Purview funcione bien, es más que en torno a Microsoft, porque hay algunas limitantes que te niega a poder implementar Purview. Sí, mira, nosotros cuando hablamos de licenciamiento, si tú ya tienes un licenciamiento base, cuando empezamos a sumarizar a nivel financiero o económico toda la inversión de las herramientas de seguridad que estás adhiriendo a tu licenciamiento base, te sale más económico teniéndolo dentro de los diferentes bundles que tiene Microsoft. Tú dices Office 365, esas son herramientas de colaboración, pero hay otro bundle que se llama Microsoft 365, que es más colaboración, más seguridad y te da ciertas capacidades de XDR, de Information Protection. Pero ya hay
una categoría exclusivamente de compliance que se llama Microsoft 365 E5 Compliance. Y esa te hidrata lo que tú no tienes en tu licenciamiento base y te hidrata las capacidades para poderte llegar a darte estas capacidades que estábamos conversando. Pero sí tenemos que hacer un caso de uso principalmente en tu licenciamiento base. No hay una ciencia cierta yo te podría decir, vete por el BMW y vete con el E5, pero eso económicamente no es viable en algunos casos, porque el costo de las licencias de E5 para algunas empresas lo ven altamente caro, pero depende el perfil del usuario, porque yo no le daría un E5 a todos. Tendríamos que ir buscando cuál es el nivel de riesgo de cada usuario para ir buscando el tipo de licenciamiento adecuado para hacer ese escenario económico y que sea viable. Si tú quieres, nos dejas tu información y podemos hacer una sesión one-to-one y te explico todo el ecosistema de licenciamiento Microsoft y me das los ejemplos que tengas y yo te puedo explicar con gusto. Perfecto, muchas gracias. Sí, vamos a estar en comunicación ahí para que nos muestren y para conocer más, porque sí tenemos algunas, ya tenemos implementado, pero necesitaríamos ir viendo qué add-on nos servirían para ir complementando, porque por lo que he visto, necesitamos como que adquirirlas para ir teniendo todo ese entorno que como lo mencionas, Microsoft Office 365 creo que es, 5 es el que lo contiene. Exacto. Sí, ahí hay muchos casos de uso, escenarios en el cual por tema de cumplimiento del fabricante sí te dice lo que tienes que cumplir o tienes que adquirir de licenciamiento para poder empezar a agregar estos componentes como Risk Manager, Preview y muchos features adicionales. Pero sí, si gustas, lo vemos en la sesión y te explico punto a punto. Igual, para las personas que tengan por el tiempo más dudas o consultas, pueden acercarse a los ACU Managers de cada país, o a los BDMs, o incluso si nos dejan sus usuarios de correo para que nosotros podamos contactarlos y hacer las sesiones one-to-one, porque sé que una hora es imposible darles toda la información y Microsoft también en la clase de licenciamiento también es otra presentación y la idea es que no nos quedemos con las dudas, con todo gusto les podemos apoyar y les podemos expandir la información. Yo creo que nos quedan 3 minutos, no sé si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta. Hay varios, pero si querés, vayamos a la demo solo para ver, no sé si la puedes hacer como en 5 minutos y ya, porque sí, no, creo sí, que van a haber también preguntas de licenciamiento y demás. Seguro. Sí, solo para ir finalizando y cerrar un poco para que ustedes se vayan con la idea visualmente de cómo se ve la pantalla de Microsoft Preview. Aquí es donde podemos ver los comportamientos o los tipos de acciones que está generando Pablo. Imaginemos que yo estoy estoy limpiando la información. Son acciones que ya dentro de mi día a día no es rutinario. Almacenar información en USBs porque Pablo, él trabaja 100% con SharePoint, con OneDrive, con Teams, él todo lo almacena en nube. Es muy difícil que él almacene la información en USBs o en pendrives, que eso lo va catalogando como exfiltración de la información. Y nosotros vamos estableciendo estos niveles de riesgo y con las políticas de DLP donde vamos a bloquear estas acciones de Pablo. Aquí tenemos un ejemplo rápido donde imaginemos, y esto es muy curioso porque es algo similar a lo que pasó con Uber, pero aquí tenemos claves importantes o llaves secretas de AWS, ¿no? Que sabemos que nosotros operamos con multinubes, tenemos nubes de AWS donde tenemos acceso hacia máquinas virtuales o ciertas aplicaciones con llaves secretas y estamos almacenando la información en un documento Word para evitar que la solución de Preview detecte ese tipo de acciones. Al final, como ya tenemos la solución automatizada de Microsoft Preview, donde él ya sabe que esta metadata la tiene que clasificar de uso interno y es crítica, lo cual la empieza a etiquetar y clasificar como un documento de uso interno con un nivel de riesgo alto. Incluso ustedes pueden ver dentro de desde el visor de Microsoft Information Protection
cuál es ese tipo de documentos que está utilizando o que nosotros estamos catalogando como financiero, o cuál es el documento de uso interno dentro de nuestra clasificación que ya nosotros parametrizamos. Aquí es donde nosotros vemos la solución de Microsoft Security Copilot en la versión embedded, en donde ustedes cuando vayan al visor y empiecen a ver esa fatiga de incidentes y alertas dentro de la herramienta de Microsoft Review, se enfoquen en cuáles son las alertas más críticas, donde Microsoft Security Copilot me resume cuáles son las alertas de riesgo operativo interno en el cual tenemos que tomar acciones. Ojo, que esta herramienta de Copilot es una herramienta adicional, no viene dentro del licenciamiento de Microsoft Review. Y dentro de Microsoft Review vamos a poder comprender cuáles son esas acciones. Aquí es donde nosotros vamos a poder ver con Risk Manager cuál es ese nivel de procesos de riesgo que está generando Pablo, desde eliminando los archivos, exfiltrando la información e intentándolo imprimir los documentos físicos e intentando incluso descargar información desde SharePoint, porque ese tipo de acciones, curiosamente, dentro de la vida laboral de Pablo, es muy atípico que Pablo esté descargando el terabyte completo de presentaciones, documentos, ofertas, TDRs y demás. Ese tipo de acciones para Purview en la solución de riesgo o en la gestión de riesgo lo eleva como un nivel de riesgo crítico o acciones malintencionadas que está generando Pablo, y eso obviamente me va a dar más contexto de que Pablo lo va a catalogar o lo va a perfilar como un usuario de alto riesgo para poder exfiltrar la información. Aquí donde nosotros vamos parametrizando el nivel de riesgo. Aquí nosotros vamos a estipular para mí qué es un riesgo alto o qué tipo de usuarios me van a comprometer dentro de la organización. Yo empiezo a parametrizar cómo yo voy a catalogar ese tipo de acciones de riesgo alto críticos dentro de Microsoft Review. Y obviamente vamos a buscar cómo también se van a ir asignando ese tipo de riesgos hacia los usuarios de forma automática para evitar, como les digo, esa fatiga y que él empiece a analizar esos comportamientos de forma temprana hacia los usuarios que están haciendo estas acciones malintencionadas. Obviamente aquí podemos incluso adherir dentro del nivel de riesgo la política de DLP que ustedes ya construyeron anteriormente dentro de toda el descubrimiento, la clasificación, el tipo de políticas de DLP automatizada, pero también las pueden ir creando nuevas, usar las existentes o crear nuevas específicamente para este tipo de usuarios de alto riesgo y empezar a tomar acciones para poder bloquear esa exfiltración con esas nuevas formas desde WhatsApp, desde Telegram, desde ChatGPT, desde todas las plataformas SaaS, y tomar acciones para evitar esa exfiltración de la información. Y al final, la idea es que podamos tomar acciones donde podamos, como les digo, evitar que se vaya a fugar la información en base a ese tipo de plataformas, bloqueando a los usuarios, hasta incluso bloqueando la identidad del usuario en base a las soluciones de Entra ID, para que este usuario evite conectarse a SharePoint o evite descargar la información desde Microsoft, desde SharePoint. Aquí, un paréntesis, dentro de estas acciones de descargar toda la información desde SharePoint, esto también son políticas que podemos parametrizar desde la solución de Defender for Cloud Apps, que es la solución de CASB de Microsoft. Aquí también podemos generar políticas donde podemos evitar esa descarga masiva de información. Al momento que se detecte ese tipo de acciones, automáticamente la política de CASB va a bloquear al usuario para que evite que vaya a seguir descargando la información desde el SharePoint. Esto lo hace CASB, pero Information Protection o Preview también me da visibilidad de esas acciones para bloquear el usuario per se, para evitar obviamente estas fugas de la información. Y al final vamos a tener ese ecosistema completo de cómo los usuarios están elevando ese nivel de riesgo y cómo yo voy a ir tratando estas alertas para evitar la fatiga, y sobre todo que Copilot en este punto me ayude a reducir esos tiempos de detección, ¿no? Creo que tenemos, bueno, me terminé 4 minutos más, Gaby, lo siento. Y por último,
Estos son los pasos, quiero que se lleven estos pasos importantes para que ustedes empiecen a entender cuál es ese plan de gobernanza que tienen hoy en día o no han implementado desde el descubrimiento de los datos, clasificándolos, entendiendo qué es crítico, no es crítico, dónde lo están almacenando y comprender esos riesgos de los usuarios que están operando la información en base a ese nivel de riesgo que nosotros estamos estableciendo para evitar esa fatiga que les sigo mencionando y sobre todo poder ir aplicando estas nuevas, estas prácticas que hemos ido conversando dentro del webinar, ¿no? Desde acá, esto es lo que les traigo en estos 60 minutos. Espero que les haya gustado la información y por favor ahí, si tienen consultas. Sí, gracias, Pablo. Sí, sí, sí hay aquí varias. Bueno, ¿cómo se llama? Voy a empezar con las más antiguas para dar ahí chance a los que la tenían desde hace rato. José Manuel, que te preguntó de primero, dice, gracias por la respuesta. Había preguntado, no sé si recordabas que había preguntado sobre Copilot y el tema de proteger datos, qué cosas protege y demás. Él lo que dice es, gracias por la respuesta. Sin embargo, la duda que le queda es si el licenciamiento, dice que el licenciamiento le da este mensaje, protección de datos comerciales se aplica a este chat. Aplica cautela al compartir datos personales y de la organización. Dice, tengo entendido que los chats y datos se borran al finalizar la sesión, pero sí menciona que hay que tener cautela con los datos personales. Entonces la pregunta es, no sé qué cosas sí guarda la sesión. Sí, y bueno, esos puntos también los puedes buscar dentro de la postura de seguridad dentro de tu plataforma de Microsoft. Ahí puedes ver el score y hay recomendaciones. Si es en temas de Teams, ahí probablemente ya es un tema donde tú puedas configurar ese tipo de datos que no quieras que se vayan almacenando, incluso organizaciones externas que no se puedan federar dentro de tu mismo tenant. Hay puntos que quizás hay que entender bien hacia dónde quieres limitar, porque también la idea es tampoco limitar la forma operativa que funcionan tus usuarios, cómo ellos colaborativamente operan y no vayas a cerrar su flujo operativo o de comunicación, porque también eso puede crear problemas operativos dentro de tus usuarios, sino entender cómo pueden operar de una forma segura y estableciendo controles. Ok, gracias. Luego dice, tengo la licencia de Microsoft 365 Premium. ¿Puedo implementar algo de lo que hemos hablado hoy o requiero otra licencia? Microsoft Office Premium, perdón, no te escuché Sí, MS 365, sí, la Microsoft 365 Premium. Premium. Seguramente si es Premium, la única licencia Premium es Microsoft 365 Business Premium. Business Premium tiene la capacidad de Information Protection Plan 1. Eso significa que puedes llegar a no automatizar, pero crear políticas y clasificación de forma manual. Sí puedes utilizar ciertas capacidades, no todas, pero sí puedes clasificar de forma manual tus documentos. Ok. Ya vamos con la de Winston, Adisa y Arnaldo para que me tengan calma, paciencia. Winston dice, explicaste que se puede conectar a un recolector de eventos SIEM. Esa es la pregunta, o sea, ¿sí se puede? Sí se puede, definitivamente podemos enviar los logs a los 100 que tú quieras. Aquí te hago el marketing con Sentinel, con Microsoft. Esa es otra de las ventajas cuando tienes Sentinel conectado dentro de los conectores de Sentinel con Microsoft Preview. Te da visibilidad de las alertas y las ofensas que te genera la misma plataforma. Y ahora ahí, si tienes Copilot, te da más visibilidad porque ahí puedes conectarte hablando con lenguaje natural, como que fuera un GPT, y consultar las alertas de Preview, las alertas de Defender, las alertas de Sentinel y él que te haga un resumen del riesgo que pueda generarte. Entonces sí se puede. Y no solo Microsoft, sino también Splunk, los que tú quieras a nivel de Palo Alto, Currar, los demás, los que tú quieras. Se puede. Gracias. Adisa Rodolfo nos pregunta, buenos días, hemos visto que Purview funciona muy bien con la aplicación de escritorio, pero cuando se usan versiones web, tiene algunas características que no se aplican. ¿A qué se debe esto? ¿Hay alguna limitante con las versiones web? Sí, mira, ahí, bueno, si estamos hablando de las versiones web de Office 365, hay que entender bien, digamos, las versiones que tú mencionas. Obviamente hay ciertas limitaciones a nivel
si me dices de Word o de las aplicaciones de ofimática, no considero que exista un impedimento de versiones o compatibilidad. Quizás ahí, no sé si es a nivel de PDFs o otras aplicaciones o otras extensiones que tú quieras clasificar, que también ya hay un catálogo de los tipos de extensiones y archivos que tú puedes clasificar. Pero si es por el tema de versión web de Office, sería extraño porque digamos que la versión de Office es más completa y se adhiere más rápido dentro de las políticas de DLP. Sí, sería entender ahí más técnicamente qué es lo que te está pasando y ahí poderte asesorar. Ya. Ujú. Ok, voy solo para que sepan, Arnaldo, después Jessica, después Jorge. Dice Arnaldo, bueno, explicaste que solo funciona con texto plano. No, la pregunta es, perdón, que si solo funciona con texto plano, ¿qué pasa en caso de texto en imágenes? Texto e imágenes. Sí, eso es muy buena pregunta. Ahí sí tendría que validar técnicamente si a nivel de imágenes también las puede. De hecho, sí, he hecho muchos casos de uso a nivel de texto plano, pero al final, si buscamos en la metadata, dependiendo el tipo de imagen, lo podríamos clasificar. Tendríamos que ver el caso de uso, Ujú. pero buena pregunta. Sí, eso lo podríamos validar y ver técnicamente hasta dónde podemos llegar con Preview. Porque sí, en los screenshots, capturas, eso sí es también muy importante. Perfecto. Dije que voy con Jessica, ¿verdad? Dice, para habilitar MFA a los usuarios, requiero habilitar una licencia Entra P1 o P2. No, ahí si tú quieres Multifactor Authentication, la versión de Entra ID Free te lo incluye. Las capacidades básicas o gratuitas como Multifactor Authentication ya vienen dentro de la capa gratuita. Pero si tú quieres las capacidades premium de Entra ID, eso te da más capacidad de poder tomar acciones en el cual puedas incluso saber qué tipo de riesgo tienen los usuarios a nivel de identidad, crear password protection, identity protection, crear niveles de riesgo, conditional access. Hay muchas cosas más que también no solo el MFA, que ya no es tan seguro, te pueda proteger. Entonces, Entra ID en las capacidades premium te da más capacidades de protección de la identidad que también se adhieren a las políticas que tú vayas a gobernar de la información para que al menos si la persona que está abriendo un documento interno de uso interno o está clasificado como uso interno, debe de tener multifactor habilitado. Y si no lo tiene habilitado, él no está en cumplimiento y no puede acceder al documento. Entonces, esa es la forma en que el ecosistema de Microsoft se logra tener esa sinergia. Ok. Dice Jorge, tengo una solución de AI-based que resume las notas de una meeting que debo solicitarle a mi proveedor para integrarlo a Purview. De hecho, bueno, ahí hay varios puntos. Recuerda que esa es una aplicación externa, tienes que federarla dentro de Entra ID, que es tu directorio. Ahí entran muchos controles desde la aplicación. Hay que entender si la aplicación también qué tan segura es el nivel de riesgo de la identidad desde la aplicación, que eso lo haces desde Entra ID. Tú estableces esa federación desde el directorio activo de Entra ID. Aplicas controles con Defender for Cloud Apps para entender el nivel de riesgo de esta aplicación externa y teniéndole esa aplicación habilitada dentro de Entra ID como una aplicación interna o externa, ya vamos a poderla conectar con Microsoft Preview. Ok. Eh, bueno, creo que no hay ninguna más. Ah, perdón, sí hay una más. Perdón. Dice Amaru, Microsoft tiene alguna app que se pueda instalar en la PC para usarlo como generador de OTP y vincularlos con MFA. Bueno, pregunta, se sale de Data Security, pero si existe alguna herramienta que se conecte de OTP, repetirme la disculpa, Gaby, perdón. No, no te preocupes. Dice, Microsoft tiene alguna app que se pueda instalar en la PC para Ujú. usarlo como generador de OTP y vincularlos con Multifactor Authentication.
Tendría que revisar técnicamente, no te sabría contestar, pero si gustas te buscamos la respuesta y te la contestamos, porque sí, no te sabría técnicamente decirte si existe alguna herramienta de ese tipo que se pueda habilitar dentro de Microsoft. Ok, aquí les estoy dejando, de hecho sé que hay una pregunta más, pero les estoy dejando la información, pueden eh, pues buscarnos en www.gm.net, también en nuestras redes sociales como GBM Corp, y ahí les dejé para más eventos y, ay, voy, no me deja, voy a poner arroba, no me deja poner arroba, pero bueno, después de arroba GM Corp, en las redes sociales estamos como GM Corp, y... y cualquier cosa también nos pueden escribir a Igual mercadeo@gmail.com. les dejaré mi correo por acá para que por favor igual cualquier consulta que tengan les pueda Ujú, apoyar en cualquier momento. Me mandan un correíto y yo los mapeo directamente, depende del país, con el Account Manager, pero igual yo sí, les resuelvo las dudas técnicas directamente, con mucho gusto y sí, tenemos sesiones one to one. gracias, Pablo. Hay una última pregunta que aquí está, vamos a ver. Dice Luis Carbonell, no vos. ¿Cuáles son los tiempos estimados de implementación de este tipo de solución, por lo menos con políticas DLP básicas? Preguntas, como dicen siempre los informáticos, depende. Depende el Depende. caso de uso depende del caso de uso de las organizaciones. Mira, yo he hablado con, no sé, con una cantidad de empresas que cuando me preguntan y les decía en el webinar, no tienen primero una metodología clara de clasificación, es decir, no tienen primero ya etiquetado o clasificada la información. Entonces, antes de decirte implementar la tecnología, tenemos que sentarnos contigo de forma consultiva, que tenemos un área de consulting que se dedica exactamente a hacer workshops donde empezamos a entender cómo tratas la información desde las diferentes áreas de tu organización, se clasifica, se documenta y posterior a eso pasa al área de delivery o el equipo especializado de Information Protection o de Purview y ellos ya tienen claro qué etiquetas van a establecer, como tú dices, las básicas, pero las básicas, cómo las quieres operar o cómo las quieres tratar, tanto las clasificas, pero también cuáles son los procesos que va a tomar esas acciones, esas etiquetas. Y también el tipo de licenciamiento, porque también nos topamos que quieren todo el alcance de preview, pero tienen una limitante que es el licenciamiento. Entonces, se habla del tema de licenciamiento por una parte, que eso es un tema de deployment también, que a veces no tienen en la madurez de todos los controles de seguridad dentro del licenciamiento, que hay que madurar. Posterior, el área de consulting te apoya a hacerte esa consultoría para entender todo el descubrimiento de la información. Y luego, la última parte ya es donde se enfocan a crear las etiquetas, automatizar y tomar acciones donde el nivel de riesgo de los usuarios y demás. No te tengo un tiempo estimado de implementación porque depende la complejidad, la cantidad de usuarios, el nivel de riesgo, el nivel de seguridad que tienes o los controles establecidos dentro de Microsoft. Si tienes la ciencia cierta que tienes todas las licencias E5, tienes todo implementado, perfecto. Digamos, es más fácil el onboarding, pero depende mucho la cantidad de usuarios. Hay muchos puntos que tenemos que evaluar, pero con mucho gusto también podemos darte una reunión y sentarnos a mapearte bien la ruta o el cronograma de actividades que podamos generar contigo. Sí, claro. Ok, buenísimo, Pablo. La verdad que muy buena conversación, muy buen webinar. Bastantes personas conectadas y gracias por ello. Gracias a todos los que participaron de alguna u otra forma por estar aquí presentes, por hacernos llegar sus consultas, sus comentarios y demás. Y pues nada, ahí les dejamos los datos de GBM. Pablo también dejó el email de él. Y entonces ahí nos pueden, siéntanse en la libertad de escribirnos y de buscarnos. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos, les agradezco por el espacio. Ay, Susana, ya. Gracias. Pensé que era una pregunta. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.